Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Brian Danilo Camacho Chávez, mi compañero, José Fernando López, quien les habla. y el día de hoy vamos a hacer un estudio estadístico de los jueces del condado de Hamilton. Bueno, iniciamos con la introducción que nos dice que este trabajo es desarrollado como parte del parcial de estadística y probabilidad, en el que vamos a analizar un caso llamado los jueces del condado de Hamilton, que nos ayuda a entender cómo se puede aplicar la probabilidad para aprender a tomar de las decisiones, como en este caso de diferentes jueces. El objetivo es mostrar cómo con datos y fórmulas donde podemos sacar conclusiones importantes sobre las decisiones en un contexto real. Bueno, seguimos con el enunciado del problema a resolver. Dice que durante 3 años el periódico de Cincinnati Enquirer se desarrolló un estudio sobre los casos llevados por los jueces del condado Hamilton. Se obtuvieron más de 182.000 casos llevados por 38 jueces en tribunales de primera instancia, entre otros. El objetivo del estudio fue evaluar el trabajo de los jueces, ya que algunos casos eran apelados o revocados. Esto puede, Esto puede indicar si cometían errores o realizaban bien sus trabajos. De acuerdo a esta información, nos piden emplear los conceptos de probabilidad y probabilidad condicional para ayudar a la clasificación de los jueces. También se espera que analicemos la posibilidad de apelación y revocación en los distintos tribunales. Siguiendo con lo que me dice mi compañero anteriormente, se recopila un estudio acerca de los jueces, de su estado de trabajo, cómo se encuentran, y a continuación les mostramos la probabilidad de los casos que sean apelados y revocados en los distintos tribunales. En este caso, se muestra que son los casos apelados y los casos revocados. Tenemos que hay tres tribunales, cada tribunal de primera instancia, tribunal de relaciones domésticas y tribunal municipal. Los casos apelados tenemos unos valores, casos revocados también tenemos unos valores y los casos para cada despacho. En este tribunal de primera instancia obtenemos la probabilidad que sean los casos apelados, donde el número de los casos apelados van sobre el número de casos despachados, donde la probabilidad se obtiene por un valor en el cual nos da un resultado de 1762 sobre 43.945. Para ello nos da el resultado de 0,040 y para esto hallamos la probabilidad de que los casos sean apelados en el tribunal de primera instancia, que es un 4%. Siguiendo ahora con los casos apelados en el Tribunal de Relaciones Domésticas, utilizamos la misma fórmula que utilizó mi compañero, que es la probabilidad de que sean apelados, el número de casos apelados sobre el número de casos despachados. En, en el Tribunal de Relaciones Domésticas vemos que el número de casos apelados es del 105 sobre los números de casos despachados, que son 30.499 casos despachados. Esto nos da un resultado en notación científico que al pasarlo a decimal nos da como 0,0034, que nos dice que la probabilidad de que los casos sean apelados en el Tribunal de Relaciones Domésticas es del 0,34%. Luego seguimos con el Tribunal de Municipal, que utilizamos la misma fórmula, número de casos apelados sobre el número de casos despachados, que nos da, que nos da como resultado el 0,0046, que al pasarlo a porcentajes dice que la probabilidad de que los casos sean apelados en el Tribunal Municipal es del 0,46%. A continuación encontramos los casos revocados. El tribunal de primera instancia, la probabilidad de estos casos revocados es el número de casos revocados sobre el número de los casos despachados. Como podemos observar ahí, se, se obtiene un resultado de estas dos de 0,045. La probabilidad de que los casos sean revocados en el tribunal de la primera instancia es del 0,45%. El Tribunal de las Relaciones Domésticas aplicamos la misma fórmula y para ello encontramos el resultado del 0,0055. Para ello encontramos la probabilidad de que los casos sean revocados en el Tribunal de las Relaciones Domésticas es el 0,055%.
Los casos revocados del tribunal municipal, este es otro tribunal donde la probabilidad de estos casos revocados, volvemos a tener la misma fórmula de los números de los casos revocados sobre el número de los casos despachados. Para ello encontramos un resultado cuyo valor nos da de 0,0095. La probabilidad de que estos casos sean revocados en el tribunal municipal es del 0,095%. Seguimos con la pregunta 2 que nos dice que la probabilidad para cada juez de que un caso sea apelado. Este tipo, bueno, aquí ya nosotros lo que hacemos es sacarle la probabilidad, como lo dice en la pregunta, a cada juez, utilizando la fórmula de números casos, del número de casos apelados sobre el número de casos despachados. Como por ejemplo, el tribunal de primera instancia, nosotros lo que hicimos fue escoger cada juez de renglón a renglón y sacarle sus probabilidades. Entonces, en la siguiente imagen podemos observar ya en una tabla, tenemos los distintos casos despachados, casos apelados y la probabilidad de apelación para cada juez. La probabilidad para cada juez de que un caso sea apelado, volvemos a tener la fórmula que es el número de casos apelados sobre el número de los casos despachados. Ejemplo, los jueces del Tribunal de Relaciones Domésticas podemos obtener unos resultados con la probabilidad de cada valor. En este caso tenemos una tabla donde nos indican el juez, los casos despachados, los casos apelados y la probabilidad de apelación, obteniendo los resultados de cada valor. Ahora seguimos con la probabilidad de casos apelados. Bueno, sí, la probabilidad de casos apelados, seguimos utilizando la misma fórmula, ahora con el ejemplo de tribunal municipal. Podemos observar que los distintos jueces les dan resultados, distintos resultados, que al llevarlo a la tabla se ven como más ordenados. Podemos ver que tenemos los casos despachados, los casos apelados y la probabilidad de apelación. Ahora pasamos a la tercera pregunta, que es la probabilidad para cada juez de que un caso sea revocado. En este caso podemos observar que la fórmula cambia, ya no son apelados sino revocados sobre el número de casos despachados. Como podemos observar en los podemos observar la probabilidad de los distintos jueces. Ya en esta tabla lo vemos más ordenaditos, que tenemos que en el primer juez tiene una probabilidad de ser revocado del 0,0039, una probabilidad de ser apelado del 0,045 y así entre los demás. La probabilidad para cada juez de que un caso sea revocado, obtenemos la fórmula donde el número de casos revocados sobre el número de casos despachados. Ejemplo, el juez es del Tribunal de las Relaciones Domésticas. Para cada probabilidad hay un valor y eso se indica mediante la siguiente tabla. Juez, casos despachados, casos apelados, casos revocados, probabilidad de ser apelado y la probabilidad de ser revocado. Obteniendo esto como resultado, cada valor, plasmándolo dentro de la misma tabla. La probabilidad para cada juez de que un caso sea revocado, volvemos a obtener el número de revocados sobre el número de casos despachados. Ejemplo de jueces del Tribunal Municipal. En esta instancia podemos mirar que para cada juez hay un resultado. Recopilando la información anterior, obtenemos la siguiente tabla, donde clasifican los jueces, los casos despachados, los casos apelados, los casos revocados, la probabilidad de ser apelado y la probabilidad de ser revocado. Para este caso, pues obtenemos que cada valor para cada juez se plasma en esta tabla. Seguimos con la pregunta número 4, que es la probabilidad para cada juez de revocación dada una apelación. Vemos que cambia la fórmula, ya son casos revocados sobre los casos apelados. Entonces, en el ejemplo del tribunal de primera instancia, podemos observar las distintas probabilidades que tienen los distintos jueces. Y ya en la siguiente diapositiva podemos verlo en una tabla. Como podemos observar en la tabla, tenemos los jueces, los casos despachados, los casos apelados, los casos revocados, la probabilidad de revocación dada una apelación y el porcentaje. El porcentaje lo sacamos de acuerdo a al resultado que nos dio en la probabilidad de revocación dada una apelación. Ese número lo multiplicamos por 100 y eso nos da como resultado el 8,7% y así con los demás jueces. La probabilidad para cada juez
fueron los casos revocados sobre los casos apelados. El ejemplo de los jueces del Tribunal de las Relaciones Domésticas, como se muestra en pantalla, para cada juez fue un valor y se fue clasificando en la siguiente tabla. Eh, Tenemos como resultado jueces, casos despachados, casos apelados, casos revocados, probabilidad de la revocación dada la apelación y un porcentaje para cada juez. En este caso, pues tenemos que para el primer juez se representa 14,2%, para el segundo el 21%, 18,7% para el tercero y para el cuarto el 9,3%. A continuación, la probabilidad para cada juez de revocación da una apelación. La probabilidad para cada juez, en este caso, podemos observar que tenemos los casos revocados sobre los casos apelados. El ejemplo de jueces del Tribunal Municipal nos muestra en pantalla que tenemos 20 jueces y para cada juez tiene un resultado como tal. Obteniendo esos datos recopilados, se pueden ver reflejados en la siguiente tabla. Y la tabla indica el porcentaje para cada juez. Siguiendo con la pregunta número 5, dice que clasifica a los jueces de cada tribunal de mejor a peor, de el criterio que usa y proporciona el fundamento que justifique su elección. Entonces, teniendo en cuenta que por cada tribunal se clasificaron los jueces de mejor a peor en base a las tres posibilidades indicadas. Este enfoque permite identificar a los jueces que son más consistentes en sus decisiones y menos propensos a cometer errores que resulten en apelaciones o revocaciones. Entonces, teniendo en cuenta lo siguiente, en la clasificación de los jueces del tribunal de primera instancia, podemos observar la probabilidad de apelación, la probabilidad de revocación y la probabilidad de revocación da una apelación de los distintos jueces. Veamos la siguiente tabla. Para cada juez hay una probabilidad de apelación. Para cada juez hay una probabilidad de revocación. Y en este caso, pues obtenemos la probabilidad de revocación dada a una apelación, donde podemos observar que para cada juez hay un 14,2% para el primer juez, el segundo juez tiene un 9,3%, tercer juez tiene 21% y el cuarto juez, como podemos observar, tiene 18,7%. Ahora pasamos a la clasificación de los jueces del Tribunal Municipal. Como podemos observar, teniendo en cuenta lo anterior, sabemos que se seleccionan del mejor al peor, por lo que la probabilidad de ser apelado del primero, o sea, el mejor juez, es del 0,19%, la probabilidad de revocación es del 0% y la probabilidad de revocación de una apelación es del 0%. A comparación de estos resultados con el último juez, que es el peor, es que la probabilidad de ser apelado es del 0,14%, la probabilidad de revocación es del 0,071% y la probabilidad de revocación da una apelación es del 50%. A continuación pasamos a las conclusiones. Los jueces que se presentan en menores probabilidades de apelación y revocación se destacan por la consistencia y precisión de sus decisiones, lo que refleja un buen desempeño en su labor judicial. A continuación, pues tenemos otra conclusión donde podemos compartir y analizar este tipo de información. No solo fortalece la transparencia del sistema, sino que también contribuye a generar la mayor confianza en las instituciones judiciales. Por otro lado, se recomienda implementar procesos de seguimiento y capacitación periódica para aquellos jueces que presentan mayores tasas de apelación y revocación, con el fin de mejorar la calidad de sus decisiones y reducir los posibles errores en futuras sentencias. Y ya por último, podemos ver la bibliografía en la que nos pudimos guiar de acuerdo al libro que nos dejó el profesor en el carro. Y pues eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias.